Jorge Alberto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 4 de junio de 1924, hijo de Vicente Sábato y de Brígida Condron Tobin. Es recordado como uno de los grandes tecnólogos de Argentina y promotor en pensamiento y práctica de procesos de vinculación científica y tecnológica. El Triángulo de Sábato, ideado junto al politólogo Natalio Botana, es uno de sus aportes más conocidos. El Triángulo sintetiza un modelo de innovación y desarrollo pensado para el país y para toda América Latina, basado en la articulación virtuosa entre tres vértices, cada uno compuesto por una red compleja de actores: la estructura científico-tecnológica, la estructura productiva y el Estado. Ante todo, Jorge Sábato fue un hombre que escapó y escapa a las clasificaciones simplistas. Pionero en el desarrollo de la metalurgia como una disciplina científica en el país y en la región, se interesó no solamente por sus aspectos teóricos, sino que buscó promover su aplicación. En esta búsqueda, participó en la creación del Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y en la construcción del primer reactor nuclear de Latinoamérica. Creó la noción de industrias industrializantes y desde la misma Comisión Nacional de Energía Atómica promovió la participación de empresas nacionales como proveedoras en proyectos de desarrollo de alta complejidad. Su actividad académica fue destacadísima. Fue profesor e investigador visitante en universidades e instituciones de prestigio mundial. Su enorme vitalidad lo llevó a participar en la creación de importantes centros de promoción científico-tecnológica en el país, como la Fundación Bariloche, y a convertirse en una figura clave de iniciativas regionales como la llamada Corriente del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Nada más ni nada menos, fue también periodista, escritor, humorista y pensador franco e incensurable. En una breve autobiografía, eligió definirse como hincha de Gardel, Artaud, el comandante Prado, Joyce, Arolas, Gramsci, el Malevo Muñoz, Dostoyevsky, Arlt, Joyce Carey, la Camerata Bariloche, Dante Panzeri, Vivaldi, el fútbol de potrero, el guiso de arroz, las camperas, los forati con tuco, la siesta. En dos palabras, hincha de la autenticidad. La Universidad Nacional de los Comechingones lo evoca hoy conversando con su hija mayor, la historiadora Hilda Sábato. Estamos con Hilda Sábato. Hilda Sábato es la hija mayor de Jorge Sábato y también es una reconocida historiadora de nuestro país. Para comenzar, saludándola, quisiera contarles que la voz de Hilda realmente se ilumina cuando habla de su padre Jorge, de su mamá Lidia y de sus hermanas menores Alicia y Celia en este orden cronológico. Muy buenas tardes, Hilda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Clelia. Bien, muy contenta de estar acá y quería realmente agradecer a la Universidad Nacional de los Comechingones y a vos en particular esta invitación a compartir recuerdos de mi papá, Jorge Sábato, no como hombre público, no como figura científica, sino en su faceta familiar, de entre casa, digamos, ¿no? Y en ese sentido también sería ideal que estuvieran aquí mis dos hermanas, justamente, pero bueno, los tiempos de la pandemia nos han impuesto restricciones como a todo el mundo, así que adelante. Es cierto, Hilda, en el contexto de la pandemia no hemos podido incluir a Alicia y a Celia como realmente nos hubiera gustado y, por qué no, a otros personajes también de la familia. Un buen comienzo, me parece, para hablar de Jorge Sábato en el tono justamente que vos estás planteando, es recordar una autobiografía muy corta, llena de humor y de ternura, que él escribió, en la que comienza justamente diciendo: con tanto sábato suelto que anda por ahí,
es necesario comenzar con un identikit del autor. Hilda, ¿cuál es el identikit de origen de tu papá, Jorge? ¿Cómo lo va moldeando la vida familiar en su infancia, en su adolescencia, esos momentos tan importantes en la formación de las personas? Bueno, él tuvo, uno podría decir que tuvo tuvo una historia tan paralela a tantas otras personas de nuestro país, ¿no? Porque, bueno, fue nieto de inmigrantes italianos, inmigrantes irlandeses, que se fueron a la provincia de Buenos Aires, y bueno, y allí en Rojas, que es donde nació y donde vivió su infancia, se crió con sus tías irlandesas, su abuela irlandesa y sus tías que eran hijas de irlandeses, porque a él la mamá se le murió cuando era muy chiquito, tenía 2 años y murió la madre. Entonces el papá, mi abuelo Vicente, dejó a sus hijos, como era bastante común en esa época, para que lo críen las mujeres, digamos. Entonces mi padre quedó con las tías y la abuela del lado materno, y mi tío, el hermano mayor de mi papá, Héctor, fue con la familia Sábato, que para ese momento parte de la familia vivía ya en La Plata. Entonces mi tío se crió en La Plata, mi papá, hermano mayor de papá, y mi papá se crió en Rojas. Tenía entonces también una hermana un poco más chica que falleció poco después, de una escarlatina, creo, o sea, también una cosa típica de la época, que los chicos se enfermaban, morían mucho más frecuentemente y en condiciones de enfermedades que ahora se curan, ¿no? Bueno, así que papá básicamente se crió solo en esta casa de mujeres, rodeado de mujeres que lo mimaban, y en fin. Hay muchas historias acerca de esa infancia que tuvo ahí en Rojas, que a pesar de estar sin su mamá y sin su papá, fue una infancia aparentemente que disfrutó mucho, bastante feliz, con amigos de Rojas, y bueno, y haciendo la vida de un chico de la época, ¿no? Hasta la adolescencia, cuando ahí sí la familia decide que él y su hermano se reencuentren y se van a vivir con su padre, que se había vuelto a casar, en Buenos Aires, para poder estudiar. Y ahí empieza, digamos, la historia de su escolarización, en el sentido, bueno, fue al colegio, es una cosa curiosa, él vivía en Buenos Aires, pero fueron a estudiar al Normal, ellos querían hacer la escuela normal, y fueron al Normal de Quilmes, ¿no? Donde, una escuela normal bastante conocida en la época, donde los dos, mi papá y mi tío, se hicieron maestros, o sea, estudiaron de maestros, ¿no? Vivían en Buenos Aires, viajaban todos los días a Quilmes para hacer su escuela secundaria. Como, bueno, hijos de la educación pública también, porque tanto el primario como el secundario y luego el profesorado fueron en la escuela pública. Así que ese es un poco el clima, ¿no? Entiendo también que en ese tiempo de reencuentros, y principalmente a partir del casamiento de su papá, Jorge inicia también una etapa de vinculación con cortaderas en la provincia de San Luis, con los comechingones. Bueno, sí, eso es una historia muy, diría yo, muy oportuna en este momento que estamos hablando para la Universidad de los Comechingones, ¿no? Mi papá le hubiera encantado saber que, bueno, ahora hay una universidad en Merlo, y que toda esa zona, y que este homenaje se hace allí, ¿no? Para él hubiera sido muy emocionante, porque él quería mucho esa zona. ¿Y por qué? Bueno, mi abuelo, cuando se fue, los dejó a los chicos, en fin, y reinició su vida, se casó con una señora que era de Villa Mercedes, de San Luis. Y esa señora de Villa Mercedes, de San Luis, tenía una relación bastante frecuente, como era habitual en esa época, con la región de los Comechingones, con la región de Merlo, en el caso de Cortaderas, Villa Elena y demás, donde muchas familias de Mercedes iban a pasar el verano para escapar de los calores. Y en la zona serrana pasaban el tiempo. Entonces,
cuando mi papá fue a vivir con su padre, su hermano y lo que sería su madrastra, ellos empezaron a ir en la adolescencia, empezaron a pasar los veranos justamente en la zona de la sierra y particularmente iban a Cortadera, porque ahí tenían parientes de la señora, de manera que mi papá y mi tío se instalaban prácticamente todo el verano en Cortaderas. Así, a muy pocos kilómetros, para los que no conocen, a muy pocos kilómetros al sur de Merlo, y haciendo una vida de adolescentes que disfrutaban esa libertad de la zona, de la sierra. Así que él se crió realmente disfrutando de eso, una relación estableció con esa región que después mantuvo toda su vida, porque tanto él como después todas nosotros, mis hermanas y yo, y ahora nuestros hijos y nuestros nietos, somos adictos a Cortaderas. Tenemos casa allí, vamos allí con frecuencia, así que heredamos esa pasión. La pasión por el aire libre, por las montañas, eso es un aspecto que se conoce poco de Jorge. Y pensando ya en las infancias, tanto tuya como de Alicia, como de Celia, me preguntaba yo si Jorge les contaba, ¿no?, cómo fue desarrollando, si era una conversación de sobremesa o se desarrollaba en la vida familiar, cómo fue desarrollando él esa vocación que tenía por la ciencia, por la tecnología, cómo se vivía esto en el día a día de tu infancia, de tu crecimiento y el de tus hermanas. Bueno, voy a contestar en dos partes, ¿no? La primera respecto a cómo volcaba él o nos contaba o nos hacía partícipe de sus recuerdos, tanto de Cortaderas o de San Luis como de Rojas. Es curioso, mi papá era muy urbano, era un porteño, y disfrutaba de todas las cosas de Buenos Aires, le gustaba Buenos Aires, le gustaba muchísimo el tango, no lo bailaba porque era patadura, pero escuchaba muchísimo tango, así que nosotros nos criamos escuchando mucho tango, le gustaba el fútbol, le gustaban los asados, le gustaba la ciudad, era un apasionado, yo creo, de Buenos Aires, pero al mismo tiempo tenía esa relación juvenil, infantil, con Rojas. Rojas era un lugar de referencia permanente, nosotros también de chicas íbamos mucho a Rojas, donde él todavía tenía una tía nuestra que era de la familia de las irlandesas, la tía Molly, y con San Luis, porque para él eso también era otra Argentina, digamos, la Argentina en ese momento. Además, San Luis era una provincia bastante marginal en el conjunto del país, en el sentido de su economía, de su forma de vida, era muy diferente a lo que es ahora y también muy diferente, por supuesto, a lo que era la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, él también, ahí había toda una cuestión de su arraigo porteño, pero al mismo tiempo esas raíces que manejaba permanentemente y que nos hacía partícipe de eso, con entusiasmo, con una cosa normal, natural, no era que nos daba lecciones sobre cómo era vivir en otra parte, pero era parte del intercambio padre-hijos. En ese sentido, también vos me preguntabas por la parte de cómo surge eso. Yo no sé cómo él se dedica, la verdad que no lo sé, cómo él se orientó para el lado de la ciencia. Yo sé que él fue en el normal, él tenía cierta vocación docente, y por eso fueron al normal los dos, que era raro que un varón fuera al colegio normal, por eso fueron a Quilmes también, donde era mixto, había mujeres y varones en el colegio. En la capital no era así, en ese momento los colegios estaban segregados por género. Y bueno, yo no sé cómo él se enganchó, seguramente hay alguna historia de alguien que lo influyó, alguna lectura, porque desde joven ya era un lector ávido, pero se enganchó con la física, y entonces él se pasó al profesorado. Él no hizo la universidad, sino que entró, y por decisión absolutamente consciente, al profesorado, al profesorado que es todavía hoy el Joaquín B. González, ¿no? Y allí hizo su carrera de
física. Y allí conoció a mi mamá, que estaba estudiando por su cuenta, digamos, matemática y física también. Ahí se conocieron, ahí hicieron su romance y de ahí después se casaron. Pero yo no sé cómo fue la chispa, porque papá tenía una cosa que es muy importante, creo que fue muy importante para nosotros también como hijas, tenía una avidez por el conocimiento de todo tipo. Era alguien que él no venía de una familia intelectual, porque muchos, claro, asocian nuestro apellido Sábato con Ernesto, con mi papá, con otros tíos que después hicieron una carrera, pero ellos ninguno, ni su padre, ni su madre, ni sus abuelos tenían base intelectual, eran trabajadores, gente de trabajo, digamos. Entonces, ¿de dónde le surge a él la pasión por conocer, por la lectura? Yo no lo sé, pero la tenía, y la tenía con una avidez ecuménica, diría yo, que leía de todo. Así que, ¿por qué eligió la física? No, honestamente no lo sé. Por ahí alguna vez le habrá contado a alguien por qué fue, pero yo no lo tengo muy claro. Y este maestro, profesor tan joven, fue un papá muy joven también. ¿Cómo era Jorge Sábato como papá? Y en ese transcurso de ser papá, ¿se convirtió también en un mentor intelectual de ustedes y de la familia? Bueno, mis padres cuando yo nací eran jovencísimos. Mi mamá tenía 21, mi papá 22 o 23, justo recién cumplidos. O sea, eran chicos. Hoy diríamos chicos, en esa época ya tenían, digamos, responsabilidades y trabajo y familia como hoy ocurre con la gente mucho después, ¿no? En fin, tenían 21 y 23 años y a mí me criaron, a mí y a mi hermana Alicia, que es la que me sigue, tiene casi 3 años de diferencia. Después vino mi hermana Celia mucho después, cuando yo tenía 14 años. Así que esa es un poco otra historia, porque cuando nació Celia ya mis padres eran un poco más grandes, ya estábamos nosotros en juego y además la vida familiar también tenía otro ritmo. Mi papá estaba más establecido. Cuando yo nací, recién empezaban de verdad, o sea, no tenían ningún apoyo, digamos, familiar en el sentido financiero ni nada, así que vivían de lo que trabajaban. Era una vida bastante modesta, vivíamos en una casita alquilada, que alquilamos muchos años, que tenía dos dormitorios y la cocina, que era grande y donde vivíamos siempre. No había living, había un pequeño hall, así que estaba la habitación de ellos y la habitación nuestra, y después había una cocina que era grande, era cómoda, y ahí hacíamos la vida social. Ahí recibía a mi viejo a las visitas, ahí era todo. Ahí hacíamos los deberes, era el living de hoy era la cocina de ese momento. Y los dos, yo tengo recuerdos muy frescos de la infancia, en el sentido de que era una casa bastante movidita, siempre había gente, venían a visitas, amigos, eran muy jóvenes, tenían como barra de amigos, qué sé yo, venían a casa, venían vecinos. Mi mamá era le gustaba mucho jugar con nosotros, así que nos hacía ella las muñecas, por ejemplo, nos hacían los juguetes, porque no había la disponibilidad ni de dinero, ni tampoco de la que hay hoy de jugueterías con cualquier maravilla, ¿no? Sino que era todo mucho más modesto. Y con los chicos del barrio venían a jugar a casa. Mi casa era una casa abierta, venían todos los pibes del barrio, era conocida en el barrio, le llamaban la señora de la casita a mi mamá, porque venían los pibes, tomaban la leche, bueno. O sea que teníamos una vida de infancia muy alegre, muy dinámica. Y papá tenía ahí un lugar, como era común también de los hombres en esa época, era un lugar ambiguo, porque la que estaba siempre era mi mami. Papá iba y venía, pero era una presencia fuerte, primero por su personalidad, era una personalidad arrolladora. Él era una persona que donde estaba lo veía, porque muy vivaz, muy dinámico, muy charlatán, muy divertido, y además él era también el centro de un montón de gente que venía a charlar, amigos, como decía antes, y por lo tanto él marcaba el ritmo de la casa. Los domingos, por ejemplo, escuchábamos todos la radio, fútbol, mi viejo era de River, rasgo que yo no heredé, pero sí mis hermanas, y
Y bueno, se escuchaba la revista Dislocada, me acuerdo en los años 50, que era un programa imperdible, se escuchaba música, tango, etcétera, pero quiero decir, era una casa muy vivaz, muy viva, muy dinámica, y eso lo bebimos nosotros desde chiquitas. También bebimos la cosa de, bueno, en la pieza de mi papá, además de la cama, lo que había era básicamente una biblioteca. Que desde el principio ya era una biblioteca grande, una biblioteca, esta que tengo yo acá no es nada al lado de la biblioteca que tenía mi padre, y donde había todo tipo de libros, y donde el libro formaba parte también de la vida cotidiana nuestra, ¿no? O sea que también ahí vivimos una cuestión de mucho dinamismo. También mi papá, yo creo que en contraste con lo que podría haber sido la generación anterior, ni mi papá y mi mamá nos hacían participar. Venía gente a comer, nosotros estábamos ahí. Y yo no me perdía nada, quería escuchar todo. Y venía gente de muy diverso pelaje, digamos, ¿no? Y de muy diverso origen social, inclinación, desde pintores, poetas, físicos, intelectuales, vecinos, técnicos, amigos. Entonces era muy variado. Ese es el recuerdo que yo tengo más vívido de mi infancia. Bueno, es un recuerdo bellísimo, además con tanta diversidad, porque él tenía libros seguramente en la biblioteca y caminaban por la casa algunos libros. Para otras generaciones son libros vivientes. Yo por ahí pienso, ¿no? Klimovsky o personajes como Balseiro. En algún momento me dijiste que hasta llegó alguna visita presidencial por ahí. Bueno, no era presidente todavía, pero sí. Pero interesante, muy interesante. Sí, bueno, venía efectivamente, bueno, Klimovsky era muy amigo, él y la mujer eran amigos de mi mamá y de mi papá, así que venían con frecuencia. Muchas de las personas, Amílcar Herrera, muchas de las personas que después marcaron la ciencia argentina, en ese momento eran todos jóvenes, estaban recién empezando, pero eran muy activos, muy dinámicos y con muchos proyectos. La idea de futuro estaba muy fuerte, se discutía mucho de política, se discutía mucho del país, o sea, eso estaba ahí. Yo no sabía que esa iba a ser después mi bibliografía, pero bueno, pero me divertía. Algunos eran más divertidos, otros eran bastante plomo, pero bueno, eso es desde la visión de infantil. Y la anécdota que vos mencionás es que una vez, bueno, en la época en los años en que Frondizi empezó a ser, era candidato a presidente y tenía la posibilidad de llegar a la presidencia, hubo mucha gente, como mi padre, del sector científico, intelectual, gente progresista, que venía de una izquierda amplia, digamos, no peronista y demás, pusieron mucha esperanza en Frondizi. Fue alguien que ellos pensaron que iba a poder hacer alguna de las cosas que ellos pensaban, que deseaban para el país. Bueno, muchos de ellos después se decepcionaron frente a lo que pasó con Frondizi. Es conocida esta historia por la historiografía de la decepción que generó en ese sector intelectual, político, ideológico, el gobierno después, el gobierno de Frondizi. Y en esos avatares Frondizi vino a mi casa y bueno, como todos, comimos en la cocina y lo recuerdo todavía un poco así vagamente, ¿no? La presencia de él en casa. Pero bueno, era uno más de todos estos personajes que luego fueron personajes, que en ese momento no lo eran. Bueno, realmente los años más productivos de Jorge Sábato, tu papá, justamente fueron desde inicios, yo diría, de la década del 50 hasta, digamos, los albores, los primeros años de la transición democrática, ya de los años 80 en Argentina. Son como los años más fuertes, de mayor producción, y al mismo tiempo son años muy intensos, por decirlo de alguna manera, en América Latina y en Argentina en particular, con momentos así llenos de promesas, como este que acabas de describir, y otros que fueron muy conflictivos, acompañado siempre esto por la escalada ascendente de la presencia del actor militar, digamos, ¿no? De estos golpes de Estado cada vez más crueles.
Y entonces yo me preguntaba, vos Hilda, en tanto historiadora, pero sobre todo como joven de la época, cómo vivías, cómo percibías ese clima social, cultural, tanto espasmódico de nuestra historia, y cómo eso se iba reflejando en la propia vida de Jorge y en la vida de la familia. Sí, es una pregunta complicada, pero bueno, voy a tratar de focalizar un poco sobre todo en los años previos al último golpe militar, porque yo creo que eso fue un punto de inflexión, no solamente en la Argentina, sino en mi casa, para mi padre, para nosotros, para nuestras vidas personales. Fue un momento de cambio, un momento dramático, un momento complicadísimo para todos. En el periodo previo al golpe del 76, y diría yo al último gobierno peronista, porque el cambio empezó un poco antes del 76, entre la década del 50, sobre todo la década del 60, que fue muy importante, y principios de la década del 70, bueno, en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, pero en general en el mundo fue una etapa que algunos historiadores llaman la era dorada, ¿no? La posguerra, donde hubo cambios bastante importantes en la dinámica de las sociedades, en las sociedades capitalistas. Bueno, fue la época del auge del estado del bienestar, fue una época de mayor inclusión económica de sectores que antes estaban muy postergados, fue una época además, sobre todo los 60, como sabemos, cambios en las costumbres y en la liberación de las costumbres en todas partes. Y la Argentina no fue ajena a todo eso, obviamente, es un periodo con muchos problemas políticos, pero desde el punto de vista más estructural, es una época de cambio, yo diría en términos generales, con altibajos positivos, y donde había cierto optimismo respecto al futuro. Había cosas que se podían hacer, que parecía posible construir un mundo diferente. Y eso fue fuerte en Argentina, fue fuerte en toda América Latina. Y en ese sentido, creo que mi papá fue parte de un clima de época, y en el campo específico de él, desde muy temprano, cuando él inicia todo ese tránsito que fue de su papel como profesor de física primero a la metalurgia y a la tecnología, que es un paso en su vida importantísimo, y cuando entra en la Comisión de Energía Atómica y comienza a desarrollar el proyecto de metalurgia, ahí esto está vinculado con una idea de es posible cambiar las cosas, es posible crear un país que esté más autónomo del mundo, es posible generar un desarrollo que mejore la condición de vida de todo el mundo. En eso hay muchos paralelos con otros países latinoamericanos. Es una generación de intelectuales, de científicos, que comparten primero la crítica al modelo, digamos, de previo, al tipo de dependencia que se había generado en estos países con respecto a los países centrales, pero también comparten el optimismo acerca de que es posible cambiar esta situación, generar un desarrollo autónomo en América Latina. Y la tercer pata de esto es que están convencidos de que la ciencia y la tecnología son un medio, una herramienta para ese cambio. Y en ese punto, él estuvo en sintonía con gente como de toda América Latina. No por casualidad, él es uno de los constructores de esa alternativa, pero al mismo tiempo lo hace en conjunto con gente de México, de Brasil, de Chile, de Perú. O sea, eso sobre todo en los años 60 y principios de los 70, ¿no? Hay todo un movimiento de gente, y de Argentina, por supuesto, ¿no? O amigos de él, colegas que están realmente convencidos de que es posible cambiar y que el lugar de la ciencia y la tecnología es fundamental. Y mi padre, lo que él piensa y cree y dedica todos sus esfuerzos vitales a lograr construir en el campo que él consideraba clave para el desarrollo tecnológico, que primero que tenía que ver con la metalurgia y luego con el desarrollo de la energía nuclear,
él pone ahí todo su esfuerzo para lograr en el campo ese que la Argentina tenga sobresalga, que tenga la posibilidad de construir un desarrollo o contribuir al desarrollo autónomo del país. Ese es una cuestión que comparte acá con Amílcar Herrera, con Carlos Malman, con toda la gente que hizo la Fundación Bariloche, con la gente de Metalurgia de la CONEA, que comparte en otros países con la gente que está como dije antes, en Brasil, en Chile. Hay nombres que no voy a decir ahora, pero digamos, son nombres que todos ustedes rápidamente encontrarían en la bibliografía, que tiene que ver con esta idea, yo diría optimista, de un futuro. Esto es algo que se quiebra en los 70. Se quiebra, por más optimista. Mi papá era, en el fondo, un optimista, aunque tenía muchísimas, le dolían mucho los problemas de la Argentina y se daba cuenta de las dificultades, al mismo tiempo tenía una especie de optimismo visceral en que era posible ese cambio. Y este optimista visceral y esa familia de puertas abiertas donde evidentemente circulaban todas las ideas de la época, las discusiones, las opiniones, ¿cómo se encuentra o cómo la encuentra, cómo vive la experiencia tan terrible del golpe militar y de la dictadura militar? ¿Qué le sucedió en ese momento, Hilda? Bueno, eso fue... los 70, de nuevo voy a ubicarlo en general, ¿no? En los 70 es un cambio en el mundo, o sea, no es solamente en la Argentina. En la Argentina nos tocó un drama particularmente grave y doloroso, pero es un cambio epocal. Los 70 es un cambio, es un giro en el siglo XX, ¿no? Que empieza, bueno, que combina problemas de tipo económico con también problemas de poder, de equilibrios de poderes y demás cosas. No voy a entrar ahora, pero sí decir que para mi familia fue un momento durísimo, y fue durísimo por varias razones. Primero, porque, bueno, lo que pasó en el país nos afectó a todos. Mi padre fue muy crítico, siempre fue crítico de los militares, no los quería para nada. Para él, el verticalismo, todas las cosas que tenían que ver con las faltas de libertad, eran contrarios a le revolvían las tripas, por decirlo así. Entonces, la cuestión militar fue para él durísima, lo que fue la dictadura militar. Él se quedó en el país parcialmente, porque hizo bastantes viajes en esa época, se fueron con mi mamá y mi hermana menor a vivir a Canadá unos meses. La situación para él era muy, muy difícil. Él escribió contra el poder militar, etcétera, pero además fue un momento difícil en la familia, porque nosotros éramos jóvenes, nosotros, tanto mi hermana Alicia como yo, estábamos militando, yo en la universidad, mi hermana en los barrios, contra la tradición familiar, nos habíamos acercado al peronismo, cosa que, bueno, mi hermana siguió en esa meta, yo después cambié, pero de todas maneras lo importante de decir allí es que mi padre en eso fue muy abierto, estaba de acuerdo con nosotros, discutíamos mucho, peleábamos bastante, pero para la familia fue muy dramático porque, por supuesto, sufrimos las consecuencias de esa inserción política, y sobre todo mi hermana, que se exilió en Brasil, se tuvo que exiliar en Brasil durante muchos años, 7 años. Así que fue un momento de quiebre familiar, fue un momento de quiebre en el sentido material, no de quiebre emocional. Nosotros, al contrario, fue un momento en el cual la familia nos sirvió de apoyo. Yo me fui a estudiar a Inglaterra con mi marido y mi hijo, muy oportunamente, digo, porque las cosas, tuvimos que dejar la universidad en el 74, antes del gobierno militar, cuando hubo la intervención del gobierno peronista en la universidad, tuvimos que irnos, mi marido y yo, no podíamos seguir en la universidad, y después entonces nos fuimos afuera, así que estuvimos varios años afuera, de manera tal que la familia se desparramó. Mi papá y mi mamá hicieron muchísimo por mantenernos juntos, incluso hubo momentos en que organizaron reuniones, me acuerdo una reunión, 2 reuniones en Brasil, de toda la familia, viniendo de los distintos lugares donde estábamos. Así que fue un momento
duro por todos lados, digamos, duro por lo que estaba pasando, duro porque lo que nos pasaba. Y mi padre ahí, debo decir, los dos, mi padre y mi madre, fueron un baluarte en el sentido que trataron de mantener nuestra familia de alguna manera, se mantuvieron como los referentes, los que nos ampararon, los que nos apoyaron emocionalmente, etc., ¿no? A pesar de que para ellos también era un momento. Para mi papá era muy doloroso, porque veía todos, de alguna manera, todas esas esperanzas que habían puesto en los años 60, 70, que se frenaban, que venían, no iba a ser nada que ver con lo que ellos habían pensado que podía ocurrir en la Argentina. Y para él eso me parece que fue un momento de gran amargura, gran amargura. Sí, esa etapa dolorosísima realmente de la historia argentina que, como vos muy bien señalás, se fue acoplando con cambios muy significativos en el orden global. Y sin embargo, con los años, pienso, volvió a renacer la esperanza. Pasó un tiempo y se inició este proceso, al principio muy incipiente y luego realmente irrefrenable, de la transición democrática, con tanto exabrupto en el camino, incluso también una guerra, nada más ni nada menos. Y se lo ve, sin embargo, a Jorge, otra vez muy optimista, colaborando para la revista Humor, escribiendo, otra vez impulsado por una nueva ola de vida. ¿Cómo vivió Jorge ese momento? ¿Cómo lo vivió tu familia? Ese momento fue para él esperanzador. Yo creo que él se acercó a... Quiero decir, mi papá nunca estuvo en ningún partido político. Odiaba los ismos, todos. Era un hombre libre en su manera de pensar y colaboraba y apoyaba lo que le parecía bien en cada momento, de acuerdo a sus valores y a sus principios. Pero así como en algún momento se tuvo alguna esperanza en el periodo previo al gobierno de Frondizi, estaba bastante esperanzado con la posibilidad de que Alfonsín fuera presidente, aunque no creía que iba a ganar. Porque, bueno, pocos creían que iba a ganar Alfonsín, aunque muchos como yo lo esperábamos. En el caso de él, él estaba ya muy enfermo, pero en los meses previos, el año previo, el periodo previo, justo cuando de alguna manera se empieza a derrumbar el poder militar y empieza la actividad política, papá tenía vinculaciones con mucha de la gente que estaba cerca de Alfonsín, y él también tenía relación con Alfonsín, tenía relación con la gente que estaba con Alfonsín. Alfonsín de alguna manera pensó que ese iba a ser un momento importante para la Argentina. Él estaba muy mal ya cuando ganó Alfonsín. De hecho, yo recuerdo perfectamente la noche del triunfo de Alfonsín, porque yo estaba con él estaba en la cama ya. Sabía él que se moría perfectamente, tenía clarísimo. Y me decía, y yo le decía, papá, vienen bien los votos, ¿no? Porque estábamos los dos. Me decía, no puede ser. Bueno, la cuestión es que fue, y él tuvo por lo menos esa felicidad de pensar que había un cambio posible otra vez, ¿no? En ese optimismo que en el fondo, aún en el peor momento de su vida, ese optimismo le surgía de nuevo y pensaba que podía ser, ¿no? Él hubiera podido tener un papel importante en esos primeros años de la transición, estoy segura. Había apostado mucho a volver, a que los militares se fueran, a volver a lo que, bueno, hoy llamamos una democracia o la transición a la democracia. En ese momento era simplemente salir de esa cueva, de esa pesadilla que fue el gobierno militar. Y eso lo llegó a ver. Así que por ahí estamos. En ese sentido, fue, no sé, un buen momento, a pesar de todo, a pesar de que eran sus últimos momentos. Sí, no lo vio asumir, y cuando uno, a Raúl Alfonsín, y cuando uno profundiza en la biografía, lo que más duele realmente es que murió tan joven, ¿no? Porque no llegó a cumplir los 60 años.
Y sin embargo dejó un legado que realmente es inmenso y que estamos celebrando ahora, ¿no? En 2020. Me gustaría quizás nos puedas contar un poco si él era consciente de ese legado, si él en realidad si era consciente de lo que había construido y estaba construyendo, cómo autopercibía ese proceso. ¿Es posible trazar algo así? No, eso no me lo tenés que preguntar a mí, no sé. Yo sí sé que él tenía tenía un motor interno, de seguir, de hacer. La obsesión de él era hacer, no, era charleta, pero no, su obsesión no era hablar, sino hacer. Y la verdad que puso toda su energía a lo largo de su vida en hacer cosas. Esa era una frase, ¿no? Hay que hacer cosas. Así como detestaba el chanterío, detestaba la obsecuencia, detestaba la solemnidad en vano, digamos. Él tenía esa obsesión con que había que hacer cosas, que en la vida no importa lo que uno hacía, pero que había que hacer, quiere decir, no importa. Uno tenía que seguir su propio camino. Nosotros eso nos lo enseñó desde chiquitas, de nuevo, sin discurso, era una especie de algo que se transmitía en la familia. No importaba lo que nosotros decidiéramos hacer con nuestras vidas mientras lo hiciéramos bien y que lo hiciéramos con gusto y con placer y con compromiso. Había una idea de compromiso, de responsabilidad, que si uno elegía un camino había que seguirlo a fondo, no hacía medias tintas, chanterío, no, la cosa mediocre, odiaba la cosa mediocre. Entonces la idea de hacer era muy fuerte. Así que yo creo que él, no sé hasta qué punto, yo no sé si él pensaba cuánto de esto iba a quedar, sí era consciente que estaba haciendo cosas y que había hecho cosas diferentes, pero cuánto de eso iba a quedar, incluso yo pienso que había momentos en que era muy escéptico respecto a su propio, a lo que quedaba, porque bueno, la Argentina mostraba también que podía ser muy cruel con sus propias figuras, ¿no? Así que en ese caso yo estoy, la verdad que muy, muy contenta y muy agradecida que por suerte y por distintas razones la figura de él se mantenga, haya gente que continúa cultivando su figura, su legado y que sirva para construir nuevos futuros, ¿no? Que es lo que a él lo obsesionaba en realidad, la posibilidad de construir una Argentina un poco menos dura. Sí, claro, sirve su originalidad, su espíritu visionario y fundamentalmente yo creo también su visión ética. Y ahora te lo voy a preguntar en código íntimo, en código familiar. ¿Cuál vos creés que, y tus hermanas o en conjunto, cómo se puede definir, cómo se puede quizás poner en palabras ese legado ético de Jorge? Es difícil traducirlo en una frase, ¿no? Yo diría que, en primer lugar, que lo que en mi caso, pero creo que hablo también aquí por mis hermanas, lo que nosotros, diría, lo aprendimos de ver, es horrible la palabra, por el ejemplo, pero digamos, por ver cómo actuaba él y mi mamá, o sea, como padres, pero no solamente hacia nosotros, sino hacia cómo manejaban su vida, qué prioridades tenían. Y allí, bueno, de allí creo que nosotras algunas cosas nos marcaron a fuego, no la ideología, no la posición política, no tampoco el camino que elegimos profesionalmente, sino algunos valores, ¿no? Algunos valores fuertes, el valor de la libertad, el valor de la sensibilidad social, de la responsabilidad. Nosotros podíamos hacer lo que queríamos, pero lo teníamos que hacer en serio, ¿no? Y también esta cosa de la sensibilidad respecto a un país, él no era nacionalista en el sentido de la patria, ¿no? Pero tenía un compromiso con Argentina tremendamente
tremendo y eso lo heredamos, eso nos transmitió con más o menos éxito en cada una de nosotras, pero de alguna manera sí nos transfirió esta idea de que también que debíamos algo al país. Nosotros somos todos hijos de la educación pública, fuimos a la universidad, fuimos al colegio, teníamos una deuda, por decirlo así, por vida, con un país en el cual nos habíamos formado y donde, a pesar de todas las desgracias, todas las avatares, todos los altibajos, debíamos a esta sociedad algo, ¿no? Y eso fue fuerte en él, ¿no? También la idea de independencia de la cabeza, ¿no? De pensar como uno quiere y seguir de alguna manera ser fiel al propio impulso, al propio razonamiento, y después la avidez por el conocimiento. Él no hacía del conocimiento, no endiosaba el conocimiento, pero el conocimiento para nosotros fueron parte de nuestro alimento cotidiano, ¿no? Así que todas esas cosas formaron un humus netos en la vida cotidiana, ¿no? No está escrito como las máximas de San Martín a su nieta, pero nosotros lo fuimos incorporando, mal o bien, nos enseñaron ellos dos esas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Hilda, realmente muchas gracias. Es un retrato sumamente bello y además emociona mucho saber que dejó también ese rinconcito en Cortaderas, donde vos misma vas con muchísima frecuencia y sé que toda la familia se reúne. Así es. Tenemos un lugar en Cortaderas, cada uno de mis hermanos y yo tenemos casa, tenemos la vieja casa familiar que había construido mi abuelo, seguimos yendo todos los años, muchos meses por año, ahora que algunos que estamos ya en edad de jubilación, pasamos bastante tiempo allá, y bueno, y ahí mi papá está en todo, en esa casa, ¿no? Está en cada rincón. Pero bueno, también estamos haciendo de eso un espacio familiar ampliado de todos. Bueno, muchas gracias otra vez, y cuando este momento difícil que estamos atravesando pase, porque va a pasar, nos vamos a encontrar personalmente y esta vez va a ser en Cortaderas, al pie de los Comechingones. Espero que sí, lo antes posible, por favor. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Gracias. Hace casi 4 décadas, casi sobre el fin de su vida, este hombre original y lleno de energía definía su posición ética frente a los debates sobre la tecnología y el desarrollo. Una visión inspiradora que preserva total vigencia. Nos decía Sábato: la tecnología que se necesita es aquella que ayuda a proveer las necesidades básicas de la humanidad y a desarrollar en plenitud todas sus capacidades, empleando los recursos disponibles de manera que no conduzca a la explotación o sojuzgamiento del hombre, ni a la destrucción irreversible de la naturaleza.